Vamos a hablar acerca de este tema para sacarnos todas las dudas con el doctor Juan Carlos Cisneros, es infectólogo, subdirector del Hospital Muniz y está en contacto con nosotros. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido aquí. Eleonora Richmüller junto a Pablo Vicente. ¿Cómo le va? Encantado. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, claro, preocupa por supuesto cuando lo tienen los animales, pero más aún cuando pasa a las personas. ¿Qué cuidados hay que tener y cómo es este contagio y si puede también pasar de persona a persona? Uno entiende que sí. Bueno, estamos en una cosa que todavía está discutido. El ministro de Salud de México, en una conferencia donde estaba López Obrador, dijo que el paciente no murió de la gripe. O sea, que era un paciente que tenía trastornos previos, diabetes, insuficiencia renal, no estaba claro el contacto, y lo adjudicó a su enfermedad de base. O sea que incluso con esto estamos dudando, a pesar de que la OMS lo declaró como muerto por gripe aviar. Eso por un lado. Por otro lado, lo interesante de esto no es la disputa de un paciente, que podría pasar en cualquier enfermedad de este tipo, sino que el contagio interhumano todavía no está demostrado. Está muy temido porque la gripe aviar desde el 2004 hasta ahora viene trayendo distintos brotes epidémicos entre aves, no afectando al ser humano. Hay casos en seres humanos que siempre han estado en contacto con las aves. Cualquier mamífero se puede contagiar. En el caso de nuestro país, los mamíferos que fueron encontrados fueron, mejor dicho, lobos marinos, acá no hay focas, lobos marinos y elefantes marinos. Y después, bueno, en todo el mundo hay otros mamíferos, incluso el ser humano, que puede infectarse. Y ha habido casos hasta ahora. En este caso, el problema era que era un caso fatal y ahora nos quedamos con la duda de saber si en realidad fue por gripe aviar o si era un enfermo con patología muy grave previa y bueno. Sí, o una cosa no quita la otra. Digo, por ahí esas patologías crónicas previas que tenía también lo hicieron más vulnerable frente a la gripe aviar. También puede pasar. Claro, es lo que nos pasa con la mayoría de las gripes. Claro. O sea, la gente que padece de gripe en general es la que tiene trastornos previos muy graves. Lo que decía el ministro era que había fallecido, digamos, en relación directa con uno de esos trastornos previos. ¿Qué sé yo? Acá, por ejemplo, cuando tuvimos dengue, el primer paciente que yo vi, que me llamaron a mí personalmente para ver, era un paciente que falleció de otra patología, pero concomitantemente tenía dengue. Ahora, cuando uno analizaba la historia, no tenía nada que ver el dengue con el motivo de su fallecimiento. Okay. Doctor, este tipo... Eso no queda muy claro. Igual sigue siendo una alerta permanente lo de la gripe aviar, porque si cualquier mutación que permita el contagio interhumano, dada la difusión que tienen nuestros episodios, que no haya vacuna, claro, porque es una cepa distinta que las que tienen la vacuna para la gripe. Lo perdimos, doctor. Se muteó la conversación, a ver si por ahí podemos restablecer la comunicación. Recuerdo el año pasado también en la Argentina, sobre todo, que hubo una granja que tuvo que terminar matando lo que era su producción de los pollitos, que posteriormente obviamente estaba tratando de alimentar para poner en el mercado, precisamente por esto que había sucedido. Y cómo aquellos pollitos de esa producción, de esa granja, se habían contagiado. Bueno, todo esto por un ave que había entrado a ese corral. Esas cuestiones que se dan precisamente con este fuerte contagio y sobre aquel pico que hubo el año pasado, con también algunas víctimas en la Argentina, solamente de contagios. Esta es la primera víctima fatal en México. ¿Lo tenemos de vuelta, doctor? ¿Nos escucha? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, bien. el problema Nosotros justamente también de esta enfermedad son las aves silvestres, que claro, uno no las puede controlar. Exacto. Cuando aparecen en aves de corral, el problema grave es el económico al tener que sacrificar gran parte de las aves. Y después estaba el por las dudas, porque recuerdo también algunos productores que decían, como no sabemos si se van a terminar contagiando todos los demás, se perdía toda esa inversión, como decía, que tristemente lo hacían en una comparación de pérdida económica más allá de lo que era la pérdida de tantos animales, eso está claro, ¿no? Pero para el productor se fijaba justamente en lo que representaba en esa pérdida económica. Dicho esto, existe entonces esa comparación directa que hacemos cuando hablamos de este tipo de enfermedades tan contagiosas como lo fue el COVID, todo lo que tiene que ver con estas patologías que empeoran cuando llega esta enfermedad extraña al cuerpo. Sí, recordamos aquello que se hablaba de las comorbilidades, aquel que tenía diabetes, obesidad, se contagiaba de COVID-19 y después se terminaba diciendo que fallecía de COVID-19, pero claro, era
el empeoramiento de todas las otras comorbilidades. Exacto, pero nosotros hacemos una diferencia fundamental en esto. Una cosa es cuando la enfermedad, la comorbilidad, te baja las defensas y eso te lleva a un fallecimiento por una complicación de esa enfermedad. Ejemplo, las infecciones respiratorias por COVID aparecían en pacientes obesos, aparecían en pacientes diabéticos, aparecían en inmunocomprometidos. Ahora, el paciente fallecía, vos sacabas el pulmón y lo analizabas y veías que era por el COVID que había pasado. Ajá. Distinto es cuando un paciente está muy mal y sufre cualquier pequeña infección, pero fallece de su enfermedad. Claro. Ahora, Doc, ¿cuáles son los...? Esa es la discusión Sí, en este paciente. está para claro. Que se entienda. Sí, está claro la diferencia. Ahora, Doc, ¿cuáles son las precauciones que hay que tener, ¿no?, para evitar el contagio, básicamente? Y tengo la percepción de que los síntomas son fácilmente confundibles con otras patologías. ¿Cómo hacemos para identificar que se trata efectivamente de la gripe aviar? Desde el punto de vista personal, no hay ninguna forma que la población pueda hacer, ni nada que la población tenga que hacer. Bien. Este es un problema epidemiológico que lo tienen que asumir las autoridades sanitarias. El sistema nuestro de salud lo que tiene para estas situaciones es lo que se llama unidades centinelas. Porque uno dice, bueno, aparece un virus nuevo, ¿cómo me entero? Claro. En las unidades centinelas, el Hospital Muñiz tiene una unidad centinela, son lugares donde se detectan en un pequeño grupo de pacientes al azar, se busca la causa final de esa infección respiratoria, aunque uno lo pueda tomar como una infección que no fue tan grave. Sí. Eso se hace en eso, y en los pacientes graves que se internan, siempre se trata de identificar la verdadera causa. Bueno, pero Cuando sí. ingresó ese Sí, no digo... paciente se le hace lo que se llama un panel de causas. Sí. Y los síntomas Si con lo esas que... causas dan... Sí. Ok, claro, por ejemplo, si estuviste en contacto con aves, porque digo, los síntomas, para que la gente que esté en la casa sepa, los síntomas son fiebre, ¿de qué me estoy perdiendo? Como una gripe común, básicamente, ¿no? Digamos, un por resfrío. síntomas nadie, olvídese, esto desde el punto de vista de una persona ni Sí. siquiera se lo tiene que plantear. Ok. Es el médico epidemiólogo que va a ver que tiene un paciente con síntomas de gripe, el Ok. estudio de gripe le da en una forma general algo positivo, y el particular de la gripe que tenemos nosotros le da negativo. Entonces dice, bueno, ¿cómo es? Cuando lo interrogan y ven los antecedentes, Ok. supóngase que ni siquiera es es un criador de cerdos. Claro. Claro. Bueno, por lo menos... Yo lo envío a que se tipifique exactamente ese virus de gripe, y ahí me muestran que es una gripe de cerdo. La única Cuando uno recomendación... habla de HN, Sí, Claro. en el caso del aviar es H5, N2 es lo que tuvo este paciente. esa diferencia. Lo que nosotros estamos teniendo como infección, como gripe, que están acudiendo en gran cantidad en este momento a las guardias del hospital, es el H1. Bien, doctor, nos quedamos solamente con la recomendación pequeña, pero que es enorme, ante todo lo que nos está diciendo, de no manipular ninguna ave muerta o que uno ya visualmente considere que está enferma. Eso sobre todo los más chicos. Eso es fundamental, pero ni siquiera por esto, hay enfermedades mucho más probables que puede transmitir un ave muerta, mucho más probables que la gripe aviar. Entonces, perfecto. Eso es un cuidado que todo el mundo tiene. Empecemos por ahí. No manipular a animales muertos. Muy bien, doctor. Más cuando son desconocidos o salvajes. Le agradecemos por toda la claridad que nos trajo. Le mandamos un abrazo. Un abrazo grande, gracias. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.